dice, ¿a dónde está la mentalidad del individuo? La pregunta, ¿a dónde está ese individuo? Eso lo hace la ignorancia, eso lo hace vivir sin Dios. Ese es el fruto del pecado, te corrompe, mi amado, tu mente, amado. Te la duerme, te la cauteriza. La conciencia donde tú no tienes capacidad de razonar qué hay en la eternidad. Hay personas que creen que todo se termina cuando se muere. Siga durmiendo de ese lado. Si todo se terminara cuando usted muere, mire, nos salimos de aquí y nos vamos todos a beber y a gozar. Pero la Biblia, mis amados, mire cómo el diablo nos engaña. Usted vive 40, 50, lo que Dios le permite vivir. Ya va a disfrutar la vida entonces una eternidad sin Dios, sufriendo de espalda a Dios en un lugar de castigo donde te va a tener que ver cara a cara con Dios, donde Dios te va a pedir cuenta por el pecado que hay en ti y tú nunca te preocupaste por destinar, amado, la eternidad, que es aquí en vida que tiene que hacerlo. Yo solamente puedo decir que Dios tenga misericordia, mis amados. Y sigue el Señor hablando en Génesis, su capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué vemos aquí? Que Dios le entregó al hombre la responsabilidad de cuidar la tierra. Eso es lo que vemos aquí. O sea, no solo tú la vas a cultivar, sino que tú la vas a administrar de manera correcta. Tú vas a proteger lo que yo he puesto en tus manos. En vez de nosotros ser buenos administradores, entonces nosotros lo que hemos hecho es abusar de los recursos que Dios nos ha dado y hemos corrompido un sistema, amado, en un nivel de perfección. Lo hemos corrompido con el pecado. ¿Qué ha pasado con la humanidad? ¿Por qué tiene que pagar la humanidad lo que ha hecho, el mal que ha provocado? Mis amados, mire, es como, por ejemplo, usted tiene una casa y usted llama a alguien y dice, yo quiero que tú cuides la casa, que tú vives en la casa y todo. Y usted le da el privilegio de vivir en la casa, no tiene que pagar nada, solamente tiene que cuidarla. Y usted vive, como dicen por ahí, como un pachá. Cuando llega el dueño, que duró un par de años, un tiempo, y llega, la casa está totalmente destruida. Destruida totalmente, mis amados. Entonces, ¿qué va a hacer el dueño? Te va a pedir cuenta. Así mismo es lo que va a pasar con nosotros y Dios. Pastor, ¿cómo así? Porque Dios nos entregó a nosotros una creación en un nivel de perfección. Y nosotros dañamos lo que Dios puso en mis manos. Entonces Dios te va a pedir cuenta de todo lo que Él te ha dado. Hay personas que cantan, ¿a quién se lo dedican? Al mundo. Hay personas que tienen ciertas habilidades, ¿a quién se lo dedican? Al mundo. Entonces Dios te va a pedir cuenta de eso. Ay, que yo pensaba, ahí no habrá excusa. Entonces Dios creó la tierra para su gloria, mis amados. No para que el hombre destruya lo que Dios ha creado. Entonces, los que destruyen la tierra, dice la Biblia, que van a recibir juicio. Y destruiré a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son los que destruyen la tierra, mis amados? Génesis, su capítulo 6, versículo 11 al 12. Vemos aquí un proceso que fue bien difícil. Yo he hablado en otras ocasiones acerca de esto. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Violencia, maldad, mis amados. Vemos aquí cómo al principio la tierra fue llena de violencia, amado, en los tiempos de Noé. Y todo esto trajo un juicio, algo que Dios no podía pasarlo por alto. ¿Qué pasó? Vino el diluvio. ¿Cuántos sobrevivieron? Solamente ahí 8 personas sobrevivieron a esto. Fuerte.
¿Por qué? Porque la tierra se llenó de maldad. Cuando la tierra se llena de maldad, esto capta la atención de Dios. Y nosotros nos vamos a la Biblia, mis amados. Y en la Biblia viene un juicio en Apocalipsis, que tendré que preparar un sermón acerca de esto, donde usted escucha una tercera parte de la tierra murió. ¿Sabe lo que es una tercera parte? Donde hay 8.000 millones de personas. Estamos hablando, mis amados, que es casi 3.000 millones, no 3.000 millones de personas. Solamente un juicio que se van. Y así usted ve tantos juicios donde ahora usted se sorprende cuando se mueren 100.000, 200.000 con un terremoto. Eso no va a hacer nada. Usted no podrá estar en lugares que habrán tantos muertos que la contaminación lo va a matar los que están alrededor. Para lo que viene. ¿Por qué? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y Dios no va a pasar por alto nada de esto. Entonces, Isaías, en el capítulo 10, versículo 1 al 3, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. O sea, ¿qué vemos nosotros aquí, amado? Que aquellos que oprimen a los demás, que aquellos que promueven injusticia, Dios no lo va a pasar por alto. Miren, los gobiernos hoy en día, los gobiernos están gobernando para ellos, para enriquecer a los que son partidistas, a los que pertenecen a X partido. Y ustedes ven que llegan con una mano delante, otra detrás, y salen, mis amados, es con trenes llenos de dinero, para que me entiendan. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Todo está bien. Entonces, los gobiernos corruptos no debieran de existir. Porque el pueblo elige un gobierno, ¿para qué? Para que gobierne en favor del pueblo, no para que masacre al pueblo. Y ellos creen que son amo y dueño. Los políticos en su mayoría creen que el pueblo le entrega el país para que hagan lo que le dé la gana. Y usted ve una especie de masacre. Se llama la libertad. ¿Cuál libertad? Criticamos a los países socialistas, comunistas. ¡Viva la democracia! ¿Cuál democracia? Bendito el Señor. Gobernantes corruptos. Y la Biblia dice: ¡ay de los que dictan leyes injustas! Y ustedes ven a diputados, a senadores, legislando muchas veces en contra del bienestar popular, del bienestar del país, de la nación, por sus intereses propios. Les pasan dinero por debajo de la mesa y todo está bien. Y si aprueban leyes que no favorecen la nación, por dinero, por prebendas. O sea, los gobernantes corruptos que creen que se ha burlado del sistema, mis amados, el Señor lo está viendo. Y es un ay de lamentación para estas personas. ¿Cuántos empresarios explotadores hay hoy en día? Por eso que no me gusta escuchar a ese pastor. No me importa. Es que no es el pastor, es la Biblia. Amén. Hablando la verdad. Porque hay personas que creen que Dios está de acuerdo con la injusticia. Hay personas que creen que Dios está de acuerdo con que le roben el sudor al pobre. No sé cuánto vieron una situación ahora que pasó por allá por Bávaro, en Verón, donde mataron hasta un haitiano. ¿Por qué? Porque muchos, no sé si este es el caso en detalle, pero ¿sabe qué hacen muchos ingenieros? Uno usado del diablo, que ponen a muchos haitianos a trabajar, y cuando llega la hora de cobrar, llaman a la policía para que los recojan y se lo lleven, y todo bien, gracias. Wow. Eso lo hacen muchos ingenieros aquí, y lo sabe todo el mundo. Wow, santo Dios, qué injusticia. Pero todo está bien. Abusadores. Entonces, como no pudieron hacer esto, les posponían el pago, les posponían el pago, les posponían el pago. Óyeme, si alguien trabaja para que usted le pague. Y llegaron a un punto y dijeron: no,
incendiaron vehículos, hubo una muerte, la policía tuvo que venir, un área la prendieron en candela, o sea, estaban regados por su dinero. ¿Está bien eso? No está bien, pero son los abusos. Aquí se abusa demasiado. Se habla mucho de la migración ilegal. Mentira. Eso es una parafernalia. Eso es todo un teatro. Eso es un negocio. Santo Dios. O sea, no hay un asunto de que verdaderamente vamos a controlar, poner todo de orden. Mentira. Todo es un negocio. Todo es dinero. Todo es corrupción. Santo. Entonces el Señor dice aquí: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. O sea, que llegamos a un punto donde hasta el derecho se le quita al pobre. Mis amados, y eso lo vemos, donde el pez más grande se come al pequeño. Así de sencillo. Y eso yo lo he vivido. Nosotros tenemos una frecuencia de radio legal, 95.3. Sin embargo, Romance creo que es de León Jiménez. En una misma comunidad, una emisora tiene que estar a 400 kilociclos de distancia. Y ellos vinieron ilegal, que tienen autorización para estar en Santiago. Vinieron a la loma, se subieron a la loma, siendo 95.1 y nosotros 95.3. Oh, santo Dios. 200 kilociclos. Y se establecieron ahí. Yo fui a Indotel, vaya a ver si ha contestado Indotel. Varias veces. Santo Dios. Fui a León Jiménez, a Santo Domingo. Bueno, haga lo que usted entienda que tiene que hacer. ¿Me entendió? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros somos León Jiménez. Así de sencillo. Pero que sea yo el que vaya a Santiago. Ellos están para estar en Santiago. Que vaya a Santiago y me ponga ya en la 95.3. Que fácilmente hasta la frecuencia nos la quitan. Y eso es lo que se vive en este país, donde se le quita el derecho al pobre, donde el pez más grande se come al pequeño. Pero yo doy gracias a Dios que todo eso Dios lo ve. O sea, Dios no va a pasar por alto nada de esto. Toda esta injusticia Dios no la va a pasar por alto. O sea, por eso dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. O sea, que tenemos gobernantes corruptos, empresarios explotadores que ponen a los trabajadores a trabajar horas extras, no se la pagan, se enriquecen, si les reclaman lo botan, porque es así. O sea, le quitan el derecho al pobre. ¿Y todo está bien? Y esa contaminación, amado, ¿qué hacemos? Eso es algo que Dios lo ve, mis amados. Eso es algo que Dios lo ve. Abusan del más débil. Pero hay un día que Dios lo va a juzgar. Y hay cosas que le pasan a muchos. Y tú dices: ay, ¿por qué le pasó? Es que hay que ver qué hay detrás del telón. Los muchos abusadores que hay hoy en día. Entonces, aquellos que promueven la inmoralidad, aquellos que promueven la corrupción, Dios no lo va a pasar por alto. Romanos, su capítulo 1, versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo, oiga, no solo las hacen, porque hay personas que hacen cosas feas, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, hay personas que son corruptos, hay personas que hacen cosas malas, feas delante de Dios y se complacen en hacerlo y creen como que Dios no lo está viendo. Si creemos que Dios es un muñeco, creemos como que Dios está muerto, creemos que de Dios nos vamos a burlar. Las personas viven como le da su gana, se mueren y le hacemos una fiesta, porque van a disfrutar en el más allá. ¿Qué van a disfrutar?
condenación eterna. Y la condenación eterna no se disfruta. Allá será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos de todo, iglesia. Falsos maestros que destruyen la verdad de Dios. Todo eso Dios lo está viendo. Segunda de Pedro 2, 1 al 3 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hay muchos líderes que usted lo escucha y usted se sorprende. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Líderes religiosos, falsos profetas, que han corrompido la palabra del Señor, que han descontextualizado la verdad de Dios. Y son muchas personas que son engañados hoy en día con doctrinas falsas, mis amados. Y vemos un grupo de feligreses en la iglesia que están siendo engañados. Y lo hacemos más hijos del infierno. Cuando despiertan, amados, no quieren saber de Dios. Cuando Dios no es quien ha hecho eso, es el mismo diablo. Entonces estas personas, en diferentes categorías, están destruyendo el sistema que Dios ha creado, mis amados. Y Dios lo va a juzgar, iglesia del Señor. Hay personas que en las iglesias hablan más de prosperidad, hablan más de dinero, hablan más de bendición que de la persona de Cristo, del arrepentimiento, mis amados. Ya la persona está en la iglesia que entiende que no tiene que arrepentirse de nada, porque le presentamos a un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hasta se confabula con el pecado. Ya Dios ayuda hasta a los narcotraficantes a hacer viaje y lo cubre por allá para que traigan diezmo y ofrenda. El Señor reprenda al diablo. En nombre de Jesús. Porque eso es lo que están promoviendo muchos líderes, mis amados. Y usted dice, ¿dónde vamos a llegar? Entonces aquí vemos cómo Dios traerá justicia en el día de juicio. Segunda Tesalonicenses, su capítulo 1, versículo 7 al 9, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. En llama de fuego. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Retribución es un pago, lo que tú mereces. Lo que tú sembraste va a cosechar. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que viven una vida sin Dios, sin obediencia, que hace lo que usted le da su gana, usted es parte de este verso. Daremos cuentas al Señor. Dios le va a dar a usted lo que usted se ganó. Los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como usted es autónomo y usted entiende que puede hacer lo que le da su gana, no se preocupe, que usted tendrá un régimen de consecuencia, de castigo por vivir una vida indiferente a lo que Dios establece. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Entonces, el día del juicio se acerca, pero nadie podrá escapar de la justicia divina del Señor. Usted podrá burlar el sistema de los hombres, porque los hombres con soborno se corrompen, mis amados, pero a Dios nadie lo va a corromper. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y la Biblia dice que Dios va a castigar a los impíos. Hebreos, su capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie se podrá esconder de la ira de Dios. Nadie podrá buscar a un abogado para que lo defienda, porque el abogado ahora se convierte en juez. En la eternidad no existen abogados, solamente Cristo es nuestro abogado. Y cuando llegue el momento de juicio, dice la Biblia, mis amados, que entonces el que es abogado se convertirá en ¿qué? En juez. Santo Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Fuerte. Entonces, segunda de Pedro, su capítulo 3, verso 10, nos habla lo que Dios va a hacer. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
La pregunta es, ¿quién sabe cuándo viene el ladrón? El ladrón siempre nos sorprende, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea que nosotros vemos grandes construcciones que el hombre ha hecho, y al final de la jornada todo eso será quemado. Fuerte. Por eso la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios va a purificar el sistema, donde Dios va a poner todo en orden. Y lo bueno es que Dios va a recompensar a los justos. O sea, aquellos que han sufrido, aquellos que han padecido por causa del Evangelio. En Mateo, su capítulo 25, versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquellos que han sido fieles a Dios recibirán su recompensa en la eternidad. Mis amados, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando vemos cosas como esta, el hombre no quiere reconocer su pecado. El hombre se considera tan bueno, mis amados, pero tan bueno, que el hombre entiende que tiene el cielo ganado. Por eso Pedro, en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si Dios va a traer juicio a la tierra, si Dios va a destruir lo que está aquí, amado, entonces usted y yo nos conviene vivir una vida en santidad, una vida en obediencia. Amén. Tenemos que arrepentirnos, mis amados. ¿Por qué? Porque la destrucción tarde o temprano va a venir. Amén. Pero como somos tan buenos, en una ocasión cuenta una anécdota de un predicador que iba en un tren. Iban juntos, tomaron el tren. Entonces entre esas dos personas había uno que era predicador del evangelio y iba a preparar un mensaje hacia donde él iba. El compañero, que sabe que es un predicador, le dice: si quiere estar solo para poder escribir y pensar, yo le arreglaré la manera. Pues también yo quisiera estar solo con usted un rato, porque era un pecador, ¿verdad? Aunque no quiero estorbarle hasta que haya preparado su sermón, porque entendía que tenía una necesidad espiritual. Después hablaremos sobre mi propia alma, pues me regalaron un libro que me ha hecho pensar. Él estaba leyendo un libro. Mientras hablaba, el compañero sacó del bolsillo el libro. Dice que quitó la tapa y la fijó en la puerta de compartimiento donde ellos estaban, donde cabían más personas. Entonces, los demás, cuando él puso la tapa del libro en la puerta hacia afuera, las personas veían lo que decía la tapa del libro y seguían y no entraban y no se sentaban. Podían sentarse, pero al ver lo que decía la tapa del libro, mejor no se sentaban. Y dirá: pastor, ¿y qué era lo que estaba escrito ahí en la tapa del libro? Decía la tapa de Dios: reservado para pecadores. Oh, wow. Wow. Reservado para pecadores. Cuando la gente lo veía, oh, pecador. Wow. Seguían por ahí. Se sentían tan bien, tan perfecto, tan santo y puro, que entendían que un lugar reservado para pecadores no era para ellos. Y así vivimos todos, mis amados, que nos creemos que somos tan buenos que no necesitamos a Dios ni arrepentirnos. Y por eso el juicio nos va a sorprender. Por eso Hechos, su capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, Dios quiere que nos arrepintamos, amado. Y por eso nos motiva Mateo 28, 19. Y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, tenemos que predicar esta palabra, mis amados. Entonces, viene un juicio, pero viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, mis amados. Pasaron. Pero, ¿qué me motiva aquí, mis amados, a seguir hablando esto? Que aunque usted
padezca, que aunque usted sufra, que aunque usted se indigne al ver tantas cosas que pasan y ver la justicia falseada, mis amados, que no se aplica muchas veces como se debe, Dios va a juzgar a toda la humanidad. Y el juicio de Dios es justo. Pero lo mejor es que así como Dios va a castigar, va a destruir, también va a traer restauración, mis amados. Si Dios nos hace un llamado como iglesia a vivir una vida en santidad, no soy yo, es Dios quien la hace. Es bueno que nos autoanalicemos qué tan santa es mi vida. Porque hay personas que creen que los santos son unos cuadros que la gente pinta. Ese es un santo fulano de tal, ese es un cuadro que dibujó alguien. A quien la Biblia llama santo es a usted y a mí. Amén. Pastor, pero yo no puedo, es que eso es demasiado. No, tú no puedes. 100% Dios, sí. de acuerdo. Pero el Espíritu Santo sí puede. Amén. Ayudarnos, sí, Señor. Y para que tú puedas experimentar esa transformación, ese cambio, esa metanoia, esa transformación completa de lo más profundo, mis amados, de lo más interno a lo que se ve. Para tú experimentar eso, tiene que ser bajo la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mientras tú y yo nos consideramos algo, será difícil. Uh-huh. Cuando tú y yo nos consideramos que solamente somos barro en manos del alfarero, entonces Él hace. Amén. Porque muchas veces es nuestro ego que no deja que Dios haga. Al usted y yo creernos tan capaz, creemos que algunas veces no necesitamos que Dios obre porque ya yo tengo mi molde. Pero cuando tú te consideras que eres barro y te pone en las manos del alfarero y te abandona en las manos de Él, entonces Él hace una vasija donde su nombre será glorificado. Amén.